Las primeras luces del amanecer arrojaron un tono dorado sobre la tranquila ciudad de Millfield. Era el tipo de lugar donde todos se conocían y la vida transcurría a un ritmo pausado. En el corazón de esta ciudad había un hombre llamado George, un conductor de autobús conocido por su cálida sonrisa y el siempre presente brillo en sus ojos. El día de George empezó como cualquier otro. El aroma del café recién hecho llenó su modesta cocina mientras hojeaba el periódico local. Su rutina era un ritmo reconfortante de placeres simples y rostros familiares. Durante más de 15 años había recorrido las mismas calles, saludado a los mismos pasajeros y observado cómo la ciudad cambiaba, aunque lentamente. Al subir a su autobús, George recibió la madrugada con una sensación de tranquila satisfacción. El autobús, de un azul vibrante con una raya amarilla, era su segundo hogar. Se enorgullecía de mantenerlo limpio y acogedor, un pequeño refugio para sus pasajeros durante sus desplazamientos diarios. La ruta matutina comenzó sin incidentes. Recogió a la señora Henderson, siempre puntual a las 6:15 a.m., con su bolso de tejer y amables palabras. Luego estaba el señor Singh, que embarcó a las 6:30, siempre de traje, siempre asintiendo y con una leve sonrisa. Los niños de la escuela subieron a las 6:45, con los ojos somnolientos pero llenos de energía juvenil. Los intercambios de George con ellos fueron breves pero genuinos. Les preguntaba sobre sus estudios, escuchaba sus charlas y a menudo los dejaba con un caramelo o una broma sabia que provocaba risas. Mientras el autobús avanzaba por las calles arboladas de Millfield, George sintió una sensación de tranquilidad. Amaba su ciudad, con sus pintorescas tiendas y sus amables lugareños. Pero en medio de este cuadro familiar, algo inusual llamó su atención. Sentado en la parte trasera del autobús había un niño de no más de 8 años. Estaba mirando en silencio por la ventana, sus pequeños dedos trazando la condensación en el vidrio. Su ropa estaba ligeramente desaliñada y había una inconfundible mirada de confusión en sus ojos. George no recordaba haberlo visto antes, lo cual era inusual en una ciudad donde las caras nuevas eran una rareza. El niño parecía fuera de lugar, como una pieza solitaria de un rompecabezas que no encajaba. Los instintos de George como padre se activaron. Sabía que algo andaba mal. Cuando el último de los pasajeros desembarcó, dejando al niño solo, George se acercó a él con una sonrisa amable, sin saber que este encuentro estaba a punto de cambiar el curso de su día normal. Mientras el motor del autobús se paraba suavemente al fondo, George se sentó en el asiento frente al niño. «Hola, soy George», dijo con su voz más amable y tranquilizadora. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda para llegar a casa?» El niño miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos e inseguros. Parecía estar dudando sobre si confiar o no en este extraño. No estoy seguro de dónde estoy», susurró finalmente el chico, su voz apenas por encima de un murmullo. George notó que las manos del niño temblaban. Estaba claro que estaba perdido y asustado. «No te preocupes, lo resolveremos juntos», dijo George ofreciendo una sonrisa reconfortante. Buscó la radio para informar a su supervisor sobre la situación, pero algo lo detuvo. Los ojos del niño, suplicantes y temerosos, parecían instar silenciosamente a la discreción. Confiando en su instinto, George decidió encargarse del asunto él mismo, al menos por el momento. Se enteró de que el nombre del niño era Sam. Las respuestas de Sam fueron breves y tímidas, pero George fue paciente y suavemente le sacó información. Sin embargo, Sam no pudo proporcionar una dirección ni un número de teléfono. Solo mencionó que había tomado un autobús por capricho, impulsado por un sentido de aventura, y que ahora se encontraba perdido y abrumado. El corazón de George estaba con Sam. Recordó su propia infancia, llena de una sensación similar de asombro y aventura, que a menudo le llevaba a hacer travesuras. Sabía que tenía que ayudar a Sam, pero sin mucho con qué continuar, iba a ser un desafío. «Tengo una idea», dijo George con la mente llena de posibilidades. «Demos un pequeño paseo por el vecindario. Tal vez reconozcas algo». Sam asintió vacilante, y George arrancó de nuevo el autobús, emprendiendo un desvío no planificado por las tranquilas calles de Millfield. Mientras conducían, George señaló puntos de referencia
y le preguntó a Sam si alguno de ellos le resultaba familiar. Pasaron por la antigua biblioteca Millfield, el estanque de los patos en el parque y el colorido mural afuera de la escuela primaria. Pero Sam sacudió la cabeza cada vez, y su ansiedad iba en aumento. Justo cuando George estaba considerando su próximo paso, notó una figura en la distancia. Era una mujer que corría frenéticamente de casa en casa, con expresión de puro pánico. A medida que se acercaban, los ojos de Sam se abrieron al reconocerlo. ¡Mamá!, exclamó, su voz con una mezcla de alivio e incredulidad. The bus came to a gentle stop, and the moment Sam's mother saw him, she burst into tears of relief. The reunion was heartfelt and emotional. George watched, a lump forming in his throat as mother and son embraced. He had helped bring them back together, and the joy on their faces was the only reward he needed. After ensuring Sam was safe and exchanging a few words with his grateful mother, George resumed his route, his heart lighter yet full of questions. Who was Sam really, and why had he ventured out alone? Little did George know, his act of kindness had set in motion a chain of events that would soon unfold in the most unexpected ways. The rest of George's day passed in a blur of thoughts and reflections. He couldn't shake off the image of Sam's relieved and grateful mother, nor could he ignore the nagging feeling that there was more to Sam's story than met the eye. The encounter lingered in his mind like an unfinished melody, both haunting and beautiful. As George parked the bus at the depot and clocked out, his usual routine felt oddly unsatisfying. The day's events had stirred something within him, a sense of purpose he hadn't felt in years. He decided to take a detour on his walk home, meandering through the streets as he replayed the day's events in his mind. The sun was setting, casting long shadows on the sidewalks of Millfield. George's path took him unknowingly past Sam's neighborhood. As he walked, a glint of something on the ground caught his eye. It was a small, intricately designed compass, partially hidden under a hedge. Picking it up, George immediately thought of Sam. The boy had a similar compass pinned to his backpack, a detail George remembered vividly. Was it possible that Sam had dropped it? Turning the compass over in his hands, George felt an inexplicable connection to it. It seemed old, almost antique, and had an inscription on the back that read, "To Samuel, for your grand adventures. Love, Grandpa." This discovery only deepened the mystery surrounding the boy. Why would Sam venture out alone with such a precious item? And why had he seemed so hesitant to share details about himself? Determined to return the compass to its rightful owner, George made his way to the address Sam's mother had given him during their brief interaction. The neighborhood was a modest one, with rows of similar-looking houses and well-kept gardens. He found the house easily, a cozy-looking place with a front porch and a swing. As he rang the doorbell, George felt a mix of emotions. He was stepping beyond the boundaries of his usual routine, getting involved in a situation that was none of his business. Yet, he couldn't ignore the pull of his conscience, the desire to ensure that Sam was truly safe and happy. Sam's mother answered the door, her expression shifting from surprise to warmth as she recognized George. She invited him in, and George explained about finding the compass. As they spoke, George sensed a certain weariness in her. She explained that Sam was a dreamer, always lost in his thoughts and books. His father had passed away when he was very young, and Sam often sought refuge in his imagination. Returning the compass seemed to bring a sense of relief to her, and she thanked George profusely. As he left the house, George felt a satisfying sense of closure. He had done a good deed, and perhaps that was all there was to it. However, as he walked away, he glanced back at the house and saw Sam watching him from the window. There was a look in the boy's eyes that George couldn't decipher, a mix of gratitude, sadness, and something else, something unspoken. That night, George lay in bed, the events of the day replaying in his mind. He realized that his encounter with Sam had awakened a part of him he had forgotten, a part that craved connection and purpose beyond the daily routine. As sleep finally overtook him, George wondered if he would ever see Sam again. Little did he know that the following day would bring a surprise that would surpass all his expectations.
The morning after his encounter with Sam and the return of the compass, George woke up feeling different. There was an unusual energy in the air, a sense of anticipation that he couldn't quite place. As he prepared for his day, his thoughts kept drifting back to Sam and the strange mixture of emotions he had seen in the boy's eyes. George's routine that morning felt more vibrant, as if the mundane had been infused with a hint of the extraordinary. The familiar faces of his passengers seemed more animated, and the streets of Millfield appeared more alive. He couldn't shake off the feeling that something unusual was about to happen. A mitad de su ruta matutina, mientras se acercaba a una parada habitual cerca del centro de la ciudad, notó un sobre metido en el limpiaparabrisas de su autobús. Desconcertado, George detuvo el autobús y salió para recuperarlo. El sobre era sencillo, pero en el frente, escrito con letra clara y en negrita, estaba su nombre, George. Dentro del sobre, George encontró una carta y un pequeño objeto rectangular envuelto en papel de seda. La carta era de la madre de Sam, en la que expresaba su más sincero agradecimiento por su amabilidad y por devolverle la brújula, que resultó ser una de las posesiones más preciadas de Sam. Pero fue la segunda parte de la carta la que tomó a George por sorpresa. La madre de Sam explicó que el regalo adjunto era algo que Sam había insistido en darle a George. Le había dicho a su madre que George era un héroe de la vida real y merecía algo especial. Intrigado, George desenvolvió con cuidado el papel de seda y dejó al descubierto un pequeño modelo de autobús bellamente elaborado. Era una réplica en miniatura del autobús que conducía George con los vibrantes colores azul y amarillo. George se sintió conmovido. La artesanía del modelo era exquisita y se notaba que estaba hecho con gran cuidado y atención al detalle. Sonrió, pensando en el gesto pensativo de Sam, y por primera vez en mucho tiempo sintió una profunda sensación de satisfacción. Mientras continuaba su ruta, George colocó el modelo de autobús en el tablero, donde captaba la luz y brillaba. El regalo fue más que una simple muestra de agradecimiento, era un símbolo de las conexiones inesperadas que a veces presenta la vida. George se encontró mirando su trabajo y su rutina diaria a través de una nueva lente. Sintió un renovado sentido de propósito y una pasión revitalizada por su trabajo. Pero el día deparó una sorpresa más para George. Cuando estaba terminando su ruta de la tarde, recibió una llamada del periódico local. Habían oído hablar de su acto de bondad hacia Sam y querían hacer un reportaje sobre él. Asombrado, George aceptó la entrevista, sin creer del todo que su simple acto de ayudar a un niño perdido hubiera atraído tanta atención. Esa noche, mientras George estaba sentado en su sala de estar, con el modelo de autobús sobre la repisa de la chimenea y la próxima entrevista en mente, reflexionó sobre el giro que había tomado su vida. Lo ordinario se había vuelto extraordinario y se dio cuenta de que, a veces, son los pequeños actos de bondad los que pueden conducir a los cambios más significativos en nuestras vidas. La mañana después de la entrevista en el periódico, George encontró a Millfield alborotado. La historia de su acto compasivo había tocado una fibra sensible dentro de la comunidad y fue recibido con sonrisas y gestos de respeto mientras caminaba hacia la estación de autobuses. Ya no era solo un conductor de autobús, se había convertido en un héroe local, un símbolo de bondad en un mundo a menudo demasiado ocupado para notar los pequeños gestos que más importaban. Pero con este nuevo reconocimiento llegó un giro inesperado. Mientras preparaba su autobús para el día, George notó una carta dejada en el asiento del conductor. Era diferente a la nota dejada por la madre de Sam. Este estaba mecanografiado y llevaba el membrete de un bufete de abogados local. Despertada la curiosidad, George abrió la carta. El contenido de la carta era tan sorprendente como misterioso. Un filántropo local, conocido por su reclusión y excentricidad, se había dado cuenta de la historia de George. La carta extendía una invitación a George, solicitando su presencia en la finca del filántropo. Intrigado y un poco desconcertado, George sintió una mezcla de emoción y aprensión. ¿Por qué un extraño rico, un simple conductor de autobús, se interesaría por él? A medida que avanzaba el día, el misterio se hacía más profundo. Los pasajeros de George no hablaron más que de la historia del periódico y del rumor de la invitación del filántropo.
Algunos lo felicitaron, otros especularon sobre el motivo de la invitación, pero todos coincidieron en su admiración por su gesta. Al día siguiente, después de su ruta matutina, George se encontraba a las puertas de la extensa finca. La mansión se alzaba imponente. Su arquitectura era una mezcla de estilos moderno y clásico, rodeada de jardines impecablemente cuidados. Cuando un educado mayordomo lo hizo pasar al interior, George no pudo evitar sentirse fuera de lugar en un entorno tan opulento. El filántropo, el señor Aldrich, era un hombre de edad avanzada, con una mirada penetrante y una presencia que llamaba la atención. Saludó a George calurosamente, su voz teñida de una curiosidad que coincidía con la de George. Se sentaron en un estudio lleno de libros y artefactos de todo el mundo, y el señor Aldrich comenzó a hablar. Habló de su vida, sus éxitos y sus arrepentimientos. Habló de oportunidades perdidas para marcar una diferencia real, consumido como estaba por la búsqueda de riqueza. Pero fue el simple acto de bondad de George lo que tocó una fibra sensible en él. Aldrich confesó que vio en George algo que había perdido hacía mucho tiempo, un deseo genuino de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. La conversación tomó entonces un giro inesperado. El señor Aldrich reveló que estaba planeando financiar un proyecto comunitario, un centro para que niños y jóvenes aprendan, jueguen y crezcan en un ambiente enriquecedor, y quería que George fuera parte de ello. Explicó que la compasión y la conexión de George con la gente lo convertían en el candidato perfecto para supervisar este proyecto. Jorge quedó atónito. Nunca había imaginado que su acto de ayudar a un niño perdido conduciría a algo tan significativo. Al salir de la finca, con la carta de oferta en la mano, sintió un torbellino de emociones. Estaba emocionado, abrumado y profundamente conmovido. El misterio del interés del filántropo se había convertido en una oportunidad que podría cambiar su vida y la de muchos en Millfield. Esa noche, mientras George yacía en la cama, pensó en Sam, el niño que había empezado todo. Se dio cuenta de que a veces los actos más pequeños podían conducir a los mayores cambios, no solo en la vida de uno, sino en la comunidad. Decidió que mañana visitaría a Sam y le contaría la nueva aventura que le esperaba, todo gracias a un niño perdido y a un compasivo conductor de autobús. El día siguiente amaneció brillante y claro, un reflejo perfecto del estado de ánimo de George. Se sentía como si estuviera en el umbral de una nueva vida, llena de posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Sin embargo, en medio de la emoción, había un atisbo de inquietud. Estaba a punto de salir de su zona de confort y aceptar un papel que nunca había imaginado para sí mismo. Después de completar su ruta en autobús por la mañana, George se dirigió a la casa de Sam. Las calles de Millfield parecían vibrar con la energía de la primavera, reflejando los sentimientos tumultuosos pero esperanzadores que se arremolinaban en su interior. Mientras se acercaba a la casa familiar, vio a Sam jugando en el patio delantero y su rostro se iluminó al ver a George. «¡Señor Jorge!», exclamó Sam corriendo hacia él con el entusiasmo que solo un niño puede reunir. George se arrodilló y se encontró con Sam a la altura de los ojos. «Oye, Sam, tengo algo increíble que decirte», dijo, con la voz teñida de emoción. George compartió la noticia sobre la propuesta del señor Aldrich y el centro comunitario planeado. Los ojos de Sam se abrieron con asombro cuando George describió cómo su encuentro había desencadenado una cadena de eventos que condujeron a este momento. Sam escuchó completamente absorto, su expresión era una mezcla de asombro y alegría. «Pero hay una decisión que tengo que tomar, Sam», continuó George. Su tono se volvió serio. «Aceptar esto significa que ya no conduciré el autobús. Es un gran cambio para mí y no estoy seguro de estar preparado para ello». El rostro de Sam decayó por un momento, reflejando la gravedad de las palabras de George. Luego, con la profunda sabiduría que a veces sale de la boca de los niños, dijo: «Pero, señor George, usted siempre me dijo que ayudar a la gente es importante. Quizás esta sea su manera de ayudar a mucha gente». George quedó desconcertado por la sencillez y profundidad de la visión de Sam. Se dio cuenta de que esta oportunidad no se trataba solo de un cambio de carrera. Se trataba de cumplir un propósito,
de marcar una diferencia tangible en su comunidad. Armado con una nueva determinación, George regresó a la propiedad del señor Aldrich. Cruzó las puertas con paso confiado, un marcado contraste con la aprensión que había sentido apenas un día antes. Al encontrarse nuevamente con el señor Aldrich, George aceptó la oferta, listo para embarcarse en este nuevo viaje. A medida que los planes para el centro comunitario tomaban forma durante las siguientes semanas, George se encontró en el centro de un torbellino de actividad. Se reunió con arquitectos, educadores y líderes comunitarios, y su calidez y sinceridad naturales lo hicieron querer por todos los involucrados en el proyecto. La noticia del centro comunitario y el papel de George en él se extendió por Millfield como la pólvora. Las personas que George había conocido durante años lo vieron bajo una nueva luz, respetando y admirando su valentía para aceptar un cambio tan significativo. Pero mientras yacía en la cama cada noche, reflexionando sobre los acontecimientos del día, los pensamientos de George siempre regresaban a Sam. El niño había sido el catalizador de todos estos cambios, un recordatorio de que cada encuentro, por fugaz que fuera, tenía el potencial de alterar el curso de la vida. Al cerrar el capítulo de su vida como conductor de autobús, George esperaba con ansias el nuevo capítulo que apenas comenzaba, uno lleno de desafíos, aprendizaje y la oportunidad de tocar más vidas de las que jamás había imaginado. A medida que los días se convirtieron en semanas, el centro comunitario comenzó a tomar forma, una manifestación tangible del nuevo camino de George. Puso su corazón en el proyecto, asegurándose de que todos los aspectos del centro beneficiaran a los niños y jóvenes de Millfield. Su vida fue un torbellino de reuniones, sesiones de planificación y encuentros comunitarios. Mientras tanto, Sam se convirtió en un visitante habitual del sitio de construcción. Observó con fascinación cómo el edificio crecía, ladrillo a ladrillo, viga a viga. George y Sam formaron un vínculo único que trascendió su encuentro inicial. La curiosidad y el entusiasmo de Sam eran contagiosos y George a menudo se encontraba viendo el proyecto a través de los ojos imaginativos del niño. Un día, mientras inspeccionaban el centro casi terminado, Sam tiró de la manga de George con expresión seria. «Señor George, tengo algo que mostrarle», dijo, conduciendo a George a una parte apartada del sitio de construcción. Allí, escondido detrás de una pila de materiales de construcción, había un mural. Era una representación vibrante y colorida de la ciudad de Millfield, con el centro comunitario en el centro. Pero lo que llamó la atención de George fue un dibujo pequeño y detallado de un autobús y un conductor, con un niño saludando desde una ventana. El parecido con George y Sam era inconfundible. «Quería dejar un pedazo de nosotros aquí», explicó Sam con los ojos brillantes. «Ya sabes, para recordarles a todos cómo empezó todo esto». George estaba profundamente conmovido. El mural fue un testimonio de su viaje, un símbolo de las formas inesperadas en que las vidas podrían cruzarse y cambiar para mejor. Entonces se dio cuenta de que el centro comunitario no era solo su legado, sino también el de Sam. El día de la gran inauguración del centro fue una celebración como Millfield nunca había visto. El pueblo se unió, orgulloso y entusiasmado por la nueva incorporación a su comunidad. George fue el centro de atención, elogiado por su visión y dedicación. En medio de las festividades, George buscó a Sam y lo encontró contemplando el mural con una sonrisa de satisfacción. «Tú has hecho que todo esto sea posible, Sam», dijo George, colocando una mano en el hombro del niño. Sam miró a George con expresión pensativa. «No, señor George, hicimos esto juntos. Usted me mostró que incluso cuando se siente perdido, siempre hay una manera de encontrar el camino hacia algo grandioso». El impacto de esas palabras resonó en George. Se dio cuenta de que su viaje con Sam había cerrado el círculo. Lo que comenzó como un simple acto de ayudar a un niño perdido se convirtió en un viaje de crecimiento, descubrimiento y comunidad. Mientras continuaba la celebración, George sabía que el centro comunitario sería un lugar de esperanza, aprendizaje y alegría para las generaciones venideras. También sabía que su vínculo con Sam seguiría siendo una parte vital de su vida, un recordatorio constante del poder de la bondad y las repercusiones imprevistas que podría crear. La apertura del centro comunitario marcó no solo la culminación de un proyecto,
sino también el comienzo de un nuevo capítulo en muchas vidas, especialmente para George. El centro prosperó y se convirtió en un centro de risas, aprendizaje y crecimiento. George encontró una inmensa satisfacción en su nuevo rol. Sus días estaban llenos de los alegres sonidos de los niños y la gratitud de los padres. Pero en medio del ajetreo y el bullicio de sus nuevas responsabilidades, George nunca olvidó los pequeños y tranquilos momentos que lo habían traído hasta aquí. A menudo se encontraba en la parada de autobús, donde conoció a Sam por primera vez, recordando el giro fortuito que había tomado su vida. Cuando llegó el otoño, pintando Millfield en tonos naranja y rojo, George organizó una pequeña reunión en el centro comunitario para celebrar su primera temporada exitosa. Los residentes de la ciudad, que habían visto cómo el centro pasaba de ser un sueño a ser realidad, se reunieron para compartir sus historias y experiencias. Durante el evento, George se tomó un momento para dirigirse a la multitud. Sus ojos escanearon los rostros familiares, aterrizando finalmente en Sam, que estaba sentado en la primera fila, sonriendo de orgullo. «Este centro», comenzó George con la voz llena de emoción, «es más que un simple edificio. Es un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos unimos, guiados por la bondad y una visión compartida». Habló del viaje, de los desafíos y triunfos, y de los caminos inesperados que puede tomar la vida. Y mientras hablaba, George se dio cuenta de cuánto había crecido. Ya no era solo un conductor de autobús o el director de un centro comunitario. Fue un catalizador del cambio, un mentor y un amigo para muchos. Después del discurso, Sam se acercó a George. «Señor George, ha hecho mucho por todos nosotros», dijo con seriedad. «Quiero ser como tú cuando sea mayor». George se arrodilló, de modo que quedó cara a cara con Sam. «Sam, ya me has enseñado mucho», respondió. «Me has demostrado que no importa lo pequeños que nos sintamos, podemos marcar una gran diferencia. Sigue siendo curioso, sigue soñando y llegarás lejos». Cuando la reunión llegó a su fin, George se quedó solo por un momento, mirando el mural que Sam había creado. Fue un recordatorio de su viaje, un símbolo de esperanza y el poder de la conexión humana. Esa tarde, al regresar a casa, bajo un cielo surcado por los colores del atardecer, George sintió una profunda sensación de paz. Su vida había dado un giro que nunca hubiera podido anticipar, todo debido a un encuentro casual con un niño perdido en su autobús. Sabía que habría más desafíos por delante, pero también sabía que tenía la fuerza, el apoyo y el corazón para enfrentarlos. Y cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, George comprendió que cada final es solo el comienzo de un nuevo comienzo. Estaba preparado para lo que le esperaba, llevando consigo las lecciones y los recuerdos de un viaje que había cambiado no solo su vida, sino también el corazón de Millfield.